Pues primero que nada felicitarlos, porque hoy, si no saben, es Día del Estudiante, y qué mejor celebrarlo que teniendo clases. Ni modo les tocó. Entonces, muchas felicidades, ¿sale? Gracias, arquitecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Lo único que podemos hacer es celebrar de manera virtual. ¿Hay algo, a ver, ¿hay alguna duda, muchachos? Si quieren apagar sus micros, porfa. A ver, permítanme que se va a conectar alguien más. Listo. Entonces ya estamos, creo que todos. Pues, como les vuelvo a repetir, feliz día. Y no hay que, o no podemos festejar más que de manera virtual. Entonces, que, pues a festejar. ¿Hay alguna duda, muchachos, con respecto a lo que fue la clase anterior? Por ahí recibí algunos mensajes de algunas dudas de sus trabajos. El trabajo, yo, pues como siempre he trabajado, sobre todo en este tipo en esta universidad, como son 5 módulos, normalmente dejo la primera tarea, la dejo para dentro de 15 días, para que en el lapso de entrega tengamos una clase intermedia. Por si hubiera alguna duda respecto a eso, si hubiera alguna duda, lo podemos ver, que esta sería la clase donde veríamos esas dudas. Profe, sí, ¿Hay alguna duda de eso? Yo sí tengo duda, profe, en la llave que es... A ver, permíteme, déjame que alguien se va a conectar. Sí. Y me avisa. Ok, listo ya, Verónica. Ah, sí, profe, ya ve que sacamos los costos y ya se dividía entre, bueno, no sé si se dividía, sacaba .0012 o .012. Esa fue la parte que yo no la podía sacar y yo no sabía que era para el 30 y yo subí la tarea ayer, entonces, la puedes bajar, o sea, la puedes descargar o quitar. Ajá. Y la vuelves a subir, no hay problema. Ah, bueno, perfecto. Entonces, creo que ese costo indirecto, en sí ese valor es el salario que va a tener la persona, ¿sí? Supongamos, si ahí está la recepcionista, si va a recibir 7,000 pesos, a ver, permíteme. Es que no contaba también las diapositivas para ver cómo, o entre cuánto lo dividía. Es lo que estoy checando ahorita. Es entre 1 millón, se divide entre ahorita te digo por qué entre 1 millón, ¿sí? Sí, esa es mi duda, ¿por qué entre 1 millón? Bueno, como les había dicho anteriormente, como que este análisis se toma como referencia, como que la empresa está recibiendo 1 millón de pesos, ¿sí? Ah, ya. Entonces, sí, esto nada más se puede saber cuando una empresa ya está ¿cómo se llama? Ya está laborando, pues, cuánto en sí recibe una empresa. Entonces, como ejemplo se pone, perdón, se cortó, como ejemplo se pone 1 millón de pesos, pero en realidad esto se va a definir cuando ya una empresa esté laborando, pues. Ah, ya. Sí, profe. Sí. Cuando ya tengas por ejemplo, el salario real de tus trabajadores, cuánto les vas a pagar. Esto ya se supone que lo tuvieron que haber visto
la clase de costos y presupuestos, así se llama, ¿no? ¿O cómo se llamaba? Costos y presupuestos era la materia. Sí, entonces ya tuvieron que haber sacado los salarios de los trabajadores, ¿sí? Quedaba por ahí pendiente una tabla, que de hecho no la encontré en mis documentos, pero esa tabla indicaba los trabajos, o más bien los trabajadores en la obra, los trabajadores que no son los albañiles, o sea, los trabajadores que son por parte de la empresa, de la constructora, pues siempre va a haber un residente de obra. Residente de obra, ¿sale? Puede haber un auxiliar de residente. Y el tercero que pudiera haber en la obra es ¿cómo se llama? Un vigilante. ¿Sí? Muchas obras requieren que se quede ahí una persona tanto en el día, o sea, las 24 horas. Vigilante se le puede poner diurno. Y vigilante nocturno, por el hecho de que hay unas obras que se tienen que vigilar las 24 horas, ¿sí? Los que son de ley, así casi que están ahí al pendiente siempre, son los residentes de obra. Ese es el que siempre va a haber, o debe de haber uno en la obra, por parte de la constructora, ¿sale? Puede ser que tenga un auxiliar de residente. Normalmente estos auxiliares de residente son los recién egresados, los ponen en como puesto, ¿sí? Y ya en un lapso de medio año, un año, ya que como que agarró ya experiencia, puesto a residente. Pero en realidad estos auxiliares de residente, son, son recién egresados de la carrera. Puede haber vigilante. Esto lo puede tener la obra o no, el vigilante tanto diurno como nocturno. El vigilante diurno se puede eliminar porque pues está el residente, ¿no? Está el residente en ese horario. Entonces él puede fungir como vigilante también de la obra. Pero hay muchas ocasiones que sí se ocupa tener un vigilante nocturno, por el hecho de que ahí se está almacenando material de construcción, y hay veces que si no hay un vigilante nocturno, hay veces que llega el residente en la mañana y ya llegó y ya le falta material, o falta mucho la herramienta de los albañiles. Entonces, es un problema que se tiene que prever antes. Esto no sucede, por ejemplo, cuando son fraccionamientos como privados, ¿no? Ahí no se ocupa. ¿Por qué? Porque el fraccionamiento es cerrado y no cualquiera puede entrar al fraccionamiento. Pero cuando son en colonias normales, donde no son privadas, pues ahí sí se ocupa o tener un vigilante nocturno, o que la obra tenga ya puertas y portones con las cuales pues, se puede cerrar con llave, que aún así, aún teniendo puertas y portones y seguridad, o sea, candados y demás, se pueden llegar a meter. Entonces es por eso que en muchas de las ocasiones las mismas empresas constructoras ponen ahí a un vigilante nocturno. O un perro pudiera ser, un perro de esos así, un perro así de los que son pues como para resguardar ahí ¿cómo se llama? El terreno, pues. ¿Sí? Entonces, les digo,
muchas veces no utilizamos estos dos en obra, no utilizamos estos dos personas, pero lo que es el residente de obra es de ley. Siempre debe haber un residente, el cual debe de estar ahí al pendiente de la obra. El auxiliar también no es necesario, pero el residente de obra siempre es necesario. En obra son todos los trabajadores que están de la constructora. Los albañiles no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos los albañiles bueno, se supone que debería ser así, que sea un personal ya como que de base, pero luego están cambiando constantemente, por eso ellos los manejamos con otro tipo como hasta con un contrato diferente, ¿sí? Contratos de mano de obra se les llama. De hecho, el día de hoy vamos a ver los tipos de contrato que hay en la construcción. Entonces, como son personas que esta semana vienen, pero no, porque encontraron un mejor trabajo o qué sé yo, entonces muchas de las ocasiones no se toman en cuenta dentro de ¿cómo se llama? De los costos indirectos, sobre todo no se toman en cuenta en los costos indirectos porque ya su mano de obra ya la tomamos en cuenta en el precio unitario. De hecho, esa es la idea, que como en el precio unitario, o sea, el precio del metro cuadrado de piso cerámico, ahí nos dicen cuánto va a cobrar el albañil, ¿sí? Entonces ahí ya está su mano de obra. Y es por eso que no lo ponemos acá, porque ya su mano de obra o su pago que vamos a darle a esa persona, ya lo estamos contemplando en el precio unitario, ¿sí? Entonces, el precio, los costos indirectos sí van los residentes de obra, el auxiliar de residente y los posibles vigilantes que vayan en la obra. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, perdón? No, ninguna. Ok. Creo que alguien quería entrar a la clase. No. Entonces, seguimos. El día de hoy vamos a ver, bueno, es la administración básica y su relación práctica con proyectos de construcción, tipos de contratos de obra. Primero, la gran cantidad de reclamos que habitualmente se genera en los contratos de construcción preocupa con toda razón a mandantes o a clientes y a los contratistas, ¿sí? Siempre va a haber reclamos tanto de los clientes a los constructores como viceversa, también de los constructores a los clientes. Nosotros los constructores igual si alguien tiene su micrófono de apagarlo, nosotros siempre los reclamos que tenemos hacia los clientes es de que no nos dan el dinero a tiempo, de que están cambiando a cada rato los acabados o que están cambiando los espacios, que sobre todo eso, el dinero, siempre el problema es el dinero, que no nos lo dan a tiempo. Y siempre la gran cantidad de reclamos habitualmente generan conflictos. Se suele explicar como una consecuencia de la diferencia de objetivos entre la empresa mandante que buscaría contratar la ejecución de la obra al menor precio posible y de la empresa contratista, cuyo objetivo será efectuar los trabajos al menor costo para garantizar o aumentar sus utilidades. Esto es un hecho siempre y hasta nuestros mismos trabajos que nosotros buscamos hacer o contratar, lo hacemos, siempre buscamos el menor precio. Si voy a comprar, no sé, un piso cerámico, ya sé la marca, ya sé el modelo y todo, pues voy a 2, 3 tiendas diferentes para ver dónde encuentro el mejor precio. Ahorita que está subiendo el cemento,
Yo que ocupo, por ejemplo, estoy pidiendo precios casi semanales a varias 3, 4 tiendas que me surten luego material para ver en dónde lo encuentro a mejor precio. De igual manera, los clientes, perdón, los clientes, pues no se van a ir con el precio que les van a decir el primer arquitecto. Siempre andan buscando un mejor precio. Entonces, ¿de dónde vamos a garantizar nosotros un mejor costo de la obra? Pues en buscar a los, a las casas de materiales que nos van a dejar mejor precio, ¿sí? Esto es para garantizar nosotros, cómo aumentar las utilidades de nuestra empresa o cómo ganar más, pues, en esa obra. Y muchas veces, no sé si les llegué a decir yo que en una empresa donde dábamos mantenimiento, poníamos el costo del material de Home Depot. Ustedes saben que Home Depot tiene los costos un poco más elevados de lo normal. Entonces, esto nos permitía tener tener una utilidad mayor. Yo pongo el costo de Home Depot, pero después busco el precio o un precio mejor en una casa de materiales, ¿sí? Sobre todo se hacía esto porque la obra podía ser aquí en Morelia, o podía ser en León, Guanajuato, o podía ser en Querétaro. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer yo como la persona que estaba haciendo el presupuesto? Pues si era en Querétaro, buscar una casa de materiales de ahí, de Querétaro, para pedir precios. Pero como realmente Home Depot casi está el precio de, por ejemplo, del cemento, casi en todos los Home Depot es igual, no llega a subir. Pudiera pasar que llegara a subir más en una zona que en otra, pero no suele pasar. Entonces yo por eso metí ese costo. Y ya cuando se hacía el trabajo, pues ya alrededor de donde se iba a hacer el mantenimiento de esa empresa, se buscaba un mejor costo del que habíamos puesto nosotros y así se iba a ganar más. En consecuencia, el objetivo al hacer esta clase es recopilar el origen de los conflictos en los contratos, según antecedentes proporcionados por instituciones gremiales y por la literatura especializada. Verificar si estos antecedentes permiten confirmar que la mayor parte de los conflictos se genera por el riesgo que introducen los hechos imprevistos. Esto es bien importante, los imprevistos, que afectan al desarrollo del proyecto. Ahí en la imagen, pues está más claro que nada. O sea, el operador de esta máquina, pues obviamente no tenía previsto que iba a pasar esto con su máquina. Entonces, ahí ya se generaron costos. El hecho de que esta mano de chango tocó a la casa, pues aquí ya generó una grieta o generó un hueco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que taparlo. Y estos son imprevistos que se suscitan. Estos son imprevistos que se suscitan en las construcciones. Siempre. Siempre, siempre va a haber imprevistos. Destacar la forma en la que la aplicación de los principios de administración de proyectos permite mejorar el manejo de los riesgos, anticipando soluciones, corrigiendo efectos negativos y evitando conflictos entre mandante y contratista. ¿Qué nos toca a nosotros como las personas que estamos construyendo, los constructores? Es que en base a la experiencia, y sí, efectivamente esto te lo va a dar la experiencia, poder como que parar esa serie de imprevistos que se suscitan en una obra. Un ejemplo, si a mí en la obra que tengo, no sé, se me colgó la losa porque
el acero o X o Y, ya después supe por qué, pues ya no me va a pasar eso en la próxima obra que tenga, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, estos imprevistos o muchos de ellos vamos a empezarlos a evitar cuando ya tengamos la experiencia. Tenemos que siempre, y donde más se generan imprevistos son en las primeras obras que tenemos. Indicar la forma práctica de aplicar estos principios en los diferentes tipos de contrato, en particular en aquellos que transfieren el riesgo al contratista, asignándole el conjunto de actividades de diseño, más provisión de equipos, más ejecución. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que por ejemplo, si en el diseño, muchas de las ocasiones nosotros como contratistas o como constructores más bien, recibimos el juego de planos, ¿sí? A lo mejor, ¿qué será lo ideal? Que nosotros diseñemos, nosotros hagamos la construcción y, o sea, algo global, diseñar, construir y pues ya entregar al cliente, ¿no? Perdón. Pero muchas de las ocasiones no es así. Muchas de las ocasiones, sobre todo en obra pública, por ejemplo, te dan un paquete de planos, el cual tú tienes que cuantificar y tú tienes que construir, pero ya tú no diseñaste. Y muchas veces en el diseño de esos planos, de ese proyecto, me refiero a proyecto no nada más a lo de una casa habitación. Siempre cuando digo proyecto es algo global, una carretera, un puente, una pavimentación, una casa, un edificio, un local comercial, un centro comercial. O sea, un proyecto pues es algo global, ¿no? Entonces, siempre va a haber problemas entre el diseño, la provisión de equipos y la ejecución. Muchas de las ocasiones, por ejemplo, no sé, una cadena comercial internacional, por ejemplo, una tienda comercial, Zara. Zara, por ejemplo, cuando va a abrir una tienda, manda el paquete de planos para poder hacer ¿cómo se llama? La construcción de su tienda comercial, de su local comercial. Y muchas de las ocasiones todo ese material que ellos proponen, pues no lo podemos encontrar aquí. ¿Sí? Entonces, siempre hay problemas en ese aspecto, en esas tiendas o en esas cadenas, ya sean nacionales o internacionales, que tenemos problema con la provisión de material y de equipo. ¿Sí? Un ejemplo también pudiera ser el CRIT Teletón, ¿sí? Cuando se construyen los CRIT de Teletón, se ocupan muchos equipos especiales. Entonces, normalmente se busca gente, constructores de la zona, no sé, cuando se hizo el CRIT aquí en Morelia, pues se buscó que gente de aquí local le hiciera, ¿no? Le hiciera la construcción. Pero hay equipos y materiales que no los podemos conseguir aquí. Entonces, eso es también un problema, porque hay que buscar y eso nos genera problemas en la ejecución. Y más si no tenemos una programación adecuada. Se va a estar como que incrementando los días de ejecución. El E es recomendar procedimientos normalizados para formar un trabajo en equipo entre demandante y contratista, que permita evitar o superar a tiempo las diferencias y conflictos entre ellos. La función administrativa compete en mayor o menor grado a todo integrante con alguna responsabilidad en la organización y tiene por finalidad conseguir que todos actúen como un equipo, que integre con eficiencia las actividades de los departamentos de la empresa o que se hayan delegado a terceros. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? No, profe.
Ok, entonces seguimos. Bueno, antes pregunto. ¿Quién ha construido? ¿Quién ha traído una construcción a su cargo? A ver, Verónica, voy a preguntar por orden de que me aparecen aquí. Perdón, primero Alberto. Perdón, Verónica. No, está bien, profe. Alberto. Sí. ¿Has construido? No. ¿No? Ok. Ángeles. No. Cintia. No. Fernando. ¿Has traído alguna construcción, Fernando, a tu cargo? No se oye, Fernando. Humberto. Perdón, Fernando, no te... Ok. No te escuchamos. No sé en qué buscador lo hayas activado. Yo normalmente tengo problemas en el Chrome, Google Chrome, y donde no tengo problemas es en el ¿cómo se llama este? Mozilla. ¿Sí? Bueno, pero igual aquí contéstame, ¿has tenido alguna construcción a tu cargo? Ok. Fernando dice que sí. Pero que no me está funcionando muy bien el internet. A ver, apaguen sus audios, por favor. Humberto. Sí, de hecho tengo una ahorita. Ok. Javier Cárdenas. A ver, Javier, tú estás 2 veces conectado, no sé si una del celular y otra de la compu, no sé. Pero tú, Javier, ¿has traído obras? ¿Alguna construcción? Javier Cárdenas, no sé si nos oiga. Juan Camilo. Ay, Javier ya. Sí se escucha ya, arquitecta. Javier, ¿eres Javier? Sí. ¿Qué dice? Todo bien, entonces. Entonces sí. Perdón, no te escuché si has traído obra. Sí. Tengo conectado 2 veces porque uno es de mi teléfono para escuchar y el otro es para ver en la compu. Ah, ok. Bueno, no hay problema. Entonces, Juan Camilo. Juan Camilo. ¿No puedo estudiar? Sí. Sí, de hecho. Ahorita también anda. No sé si se te está cortando mucho, Camilo. No sé si. Sí, no traigo muy Ok. Pero me señal. dices Me que. está fallando la versión. De hecho, no se escucha, ¿eh? Pero sí alcancé a oír que sí has traído obra. Juan Saavedra. ¿Sí has tenido contacto con la construcción, Juan? Ok. Julio Hernández. Sí, profe. Ok. Sí, Juan, no te escuchamos, pero ya
En el chat ya dijo que no. Tandy, Guadalupe. No, profe, aún no. Ok, Verónica. Estabas hasta el final, Verónica. Yo sí, profe. Ok. Sí. Okay. Bueno, entonces, muchas de las ocasiones, ¿por qué pregunto esto? Casi la mitad ha tenido contacto con la construcción y la otra mitad no. ¿Por qué lo pregunto? Porque esto es bien importante. Todo esto que acabo de decir, lo anterior, nos lo va a dar mucho la experiencia que tengamos en el tener contacto tanto con los clientes como con los proveedores. Siempre con el cliente, el primer problema que tenemos son pues, como todo, del dinero. Sí, que nos dio menos, que no nos dio cuando se tenía que dar, que esto, que el otro. Pero casi por lo general es del dinero. Pero no es el único problema que hay en la construcción. En la construcción, el residente o la persona que está encargada en la obra, donde más tiene problemas son con los proveedores, porque te dicen, sí, ahí llevo tu material a las 11 y son las 11, 12, 1, 2 y hasta las 3 llega, ¿sí? Ese es el mayor problema que se suscita en la obra, ya sea que no se entrega un material a tiempo, que puede ser en el mismo día, pero en diferente horario, o puede ser que tardó muchísimo o más tiempo previsto el material en llegar. Y creo que los que hemos traído obra, a ver, los que tengan prendido su audio, porfa, apagarlo. Y no me dejarán mentir, siempre es como que el mayor problema con los proveedores, por el tiempo que ellos manejan en sus entregas. Hay cosas que nosotros debemos de programar, como el hecho, por ejemplo, de que si voy a tener que comprar un producto que no lo venden aquí en Morelia, ¿por qué? Porque de antemano me dieron un proyecto y me dieron un catálogo de conceptos, el cual ahí me está diciendo todo lo que voy a requerir yo en la obra. Entonces yo tengo que analizar bien ese catálogo para decir, mira, aquí me están solicitando que en los acabados voy a tener que pedir un piso cerámico que no es mexicano. Lo voy a tener que pedir no sé, en otro país, porque solamente lo hacen así en otro país. Entonces, pues no me voy a esperar a que esté ya en los acabados para poderlo solicitar. Yo de hecho lo voy a poder solicitar casi desde que arranca la obra, por el hecho de que tengo que preguntar tiempos de entrega y demás. Y suele pasar que ponen luego sobre todo en esas cadenas comerciales, ponen tipos de piso raros que no los encontramos aquí en México. Un ejemplo, no sé si se los he comentado en clase, el piso rojo que hay en Liverpool, ese que tiene como brillitos, está en el área de perfumería. Ese piso no se consigue aquí en Morelia. Creo que ya lo están comercializando en México, pero es así como que una o dos tiendas la que lo comercializan. Pero en ese momento, cuando se estaba haciendo Liverpool, ese piso se tuvo que pedir en Italia, hasta Italia. Entonces, pues el proceso de la compraventa, pues no es como si yo fuera aquí a Interceramic y me dijeran, ¿sabes qué? El piso lo tengo ahí en 3 días, sino es muchísimo más tiempo. Entonces es por eso que debemos primero analizar todos los materiales que vamos a tener en la construcción o en la obra y así poder definir qué materiales vamos a tener que tener mucho tiempo de anticipación para encargarlos.
La función administrativa es bien importante, comprende 5 elementos ya clásicos: prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Prever, escrutar el porvenir y confeccionar el programa de acción. Siempre nos tenemos que adelantar a lo que pudiera llegar a pasar. Organizar, constituir el doble organismo material y social de la empresa. Dirigir, hacer funcionar el cuerpo social de la empresa. Coordinar, ligar, unir y armonizar los actos y los esfuerzos. Y controlar es vigilar para que todo suceda conforme a las reglas y órdenes dadas. Y para cada uno, en nuestro organigrama debemos de poner qué elemento va a prever, qué elemento va a organizar, qué elemento va a dirigir, qué elemento va a coordinar y qué elemento va a controlar. Controlar, por ejemplo, el residente de obra controla. El origen de los riesgos del proyecto y papel de la función administrativa en su solución o mitigación. Toda actividad humana involucra riesgo, pues se desarrolla en un medio que es permanentemente variable, es decir, está sometido a incertidumbre. El área de la construcción, de hecho, ante el Seguro Social se maneja un factor de riesgo, porque es un trabajo de riesgo alto, siempre, y por el hecho de ser un trabajo de riesgo alto, pues te van a cobrar más en el Seguro Social por dar de alta a tus trabajadores. Profe, ¿Alguien más? Sí, dime. A ver, se corta. No sé si ustedes me escuchan bien, se me escuchan cortado o me escuchan bien. yo lo escucho bien. Sí, ok. A ver, Profe, dime. Sí, se escucha un Verónica. poco cortado y se escucha también se ve un poco borroso también la pantalla. Ok. ¿Alguien? A ver, Verónica, ¿me ibas a preguntar algo? ya ves, dice que se debe dar de alta ahora sí a los trabajadores que uno va a traer, pero si uno agarra una cuadrilla, los da de alta por el tiempo que dura la obra y después los da de baja, o siempre los tiene dado de alta. Bueno, eso depende. Hay trabajadores como que de confianza, ¿no? Hasta dentro de los albañiles hay gente que es de confianza y gente que es que entra y sale o nada más fue una semana. A ellos obviamente los vas a tener dados de alta pues, el día que están laborando nada más. Si fue de lunes a sábado y ya no regresó el próximo lunes, pues ya ese día le dices a tu contadora, a tu contador o si tú haces el trámite, pues que lo des de baja, ¿sí? Y hay gente que es más de confianza y que a lo mejor si tenemos una semana sin hacer nada, pues que les puedo seguir yo pagando. No es obligado, ¿sí? Porque imagínense si no traes obra y le sigues pagando, pues va a ser dinero pues que no estás recuperando. Se supone que los días que trabajan son los días que le vas a pagar. Ellos tienen como un tiempo, o sea, si yo los doy de baja el día de hoy, sábado, ellos todavía 2 meses más creo que pueden tener seguro social. O sea, tienen como asegurado otros 2 meses más, aunque yo los dé de baja. ¿Sale? Está bien. Pero no es así de fácil el dar. Es una serie de requisitos que se ocupan en el seguro social. Yo para poder dar de alta a un trabajador, necesito primero los datos de la licencia de construcción. Y es muchas de las ocasiones que no tenemos licencia. Sobre todo, por ejemplo, cuando se trabaja, no sé, en un municipio que no es Morelia o un municipio pequeño, por así decirlo.
no sé, me voy a trabajar a Huetamo, donde ahí, ¿alguien es de Huetamo? ¿Nadie? ¿Nadie? O de, No, a ver, alguien de algún municipio cercano o algún municipio pequeño. ¿Quién? Creo que de Zacapu, ¿no? ¿Quién es de Zacapu? Fernando. ¿Fernando? Fernando. Ok. ¿Y vives allá, Fernando, en Zacapu? Espérame, creo que no se escucha. Quedamos más bien nosotros. Está contestando por mensaje. ¿Quién más? A ver. Ok. A ver, Fernando, ¿allá se puede sacar un permiso de construcción? Es una pregunta que no sé yo, por eso te estoy preguntando. ¿Allá se sacan permisos de construcción? Sí, ok. Entonces ahí podríamos tener fácilmente un permiso de construcción, el cual ese permiso, ese número de permiso nos lo van a pedir en el Seguro Social. ¿Alguien de algún municipio donde no den permisos de construcción? Y, por ejemplo, en mi pueblo, profe, ahí no dan permisos de construcción. Ah, ok. Pues es un ejemplo. Entonces, si tú quieres dar de alta a tus trabajadores que vas a tener trabajando ahí, ¿de dónde eres, perdón? De Cuanajo. Ah, de ahí en Cuanajo. Entonces, ahí en Cuanajo no dan permisos de construcción, por lo tanto, esa obra no se va a poder dar de alta en el Seguro Social. Hay otras maneras de darlos de alta, ¿sí? Pero de esa manera no. Si llega el Seguro Social a tu obra y de hecho, pues no va a llegar ahí a Cuanajo el Seguro Social, o no sé si ha llegado en algún momento, pero no llega. Pero no es eso, no es el que no llegue, sino más bien el que nosotros le queramos dar Sí. seguridad a nuestros trabajadores. Eso es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque existe el riesgo. El riesgo siempre va a haber que un albañil, un peón se vaya a caer o se encaje un clavo en el pie o si estamos colando, por ejemplo, pues ustedes han visto las escaleras que se hacen para colar, o sea, no tienen la mayor seguridad, ¿sí? Entonces, pues existe siempre el riesgo. ¿Qué pasa si se me cae un albañil o un trabajador un día que estén colando? Pues obviamente, ¿quién va a pagar los gastos médicos de esa persona? Se supone que el que lo contrató. Sí, Camilo, me decías que en San José del Monte, ¿dónde? En tu caso sí tienes que sacar permiso de aquí de Morelia. San Miguel del Monte, sí. Entonces pertenece a Morelia y puedes permiso aquí. Pero igual, a lo mejor hasta allá no llegan. Llegan como que a los fraccionamientos de Altozano, pero ya más adentro como que no se meten. Pero no es el hecho de que si entran o no entran los del Seguro Social, es el hecho de que se tienen que asegurar a los trabajadores y más cuando está el proceso de la obra muy avanzado, que empezamos a subir los trabajos de nivel, o sea que ya estemos en un segundo nivel trabajando y que una caída de ese nivel, pues a lo mejor le puede llegar algo, le puede pasar algo más feo a un trabajador, ¿sí? Si yo le estoy pagando seguro social y pasa algo, pues no es que me deslinde yo, pero ya está contratado un seguro, el cual, pues si queda con secuelas o si ocupa una operación, ya va a contemplarse dentro de ese pago que yo estoy haciendo. A mí, no sé, yo he trabajado en la construcción desde así, por mi cuenta, en el 2011 más o menos, y en muy pocas obras, porque así el cliente lo requiere, no he pagado seguro social. ¿Por qué? Porque obviamente el seguro social va dentro de los costos de obra,
¿sí? Entonces, si el dueño dice, ¿sabes qué? Yo no quiero pagarle seguro social a los trabajadores, obviamente yo no estoy pagando yo como constructor. Yo, ante el Seguro Social, yo soy el patrón de ellos, pero en mi caso yo tengo otro patrón que es mi cliente. Entonces, al final de cuentas, ¿quién está pagando ese Seguro Social? No soy yo, sino el cliente. ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí, si ese cliente, bueno, eso es si tenemos un cliente, porque también muchas veces yo puedo hacer una obra por mi cuenta, una casa para después venderla, pues ahí sí yo sería el patrón, el patrón, pues. Entonces, si mi cliente me dice, ¿sabe qué? No, yo no quiero pagar seguro social, ¿ok? Se pone en el contrato de que no se está pagando seguro social porque el cliente lo pidió. Por si llegara a ver o si llegara el seguro social a la obra, pues ya el que se va a meter en broncas no soy yo como constructor, sino el cliente, ¿sí? Tendría que pagar multas y todos los salarios desde que empezó la obra, sería el cliente. Bueno, les digo, en la construcción siempre hay riesgo de trabajo. De hecho, está valorado con un factor mayor el riesgo de trabajo que en cualquier otro trabajo. Obviamente hay trabajos también con mucho riesgo de trabajo, como trabajar en una base petrolera y todo eso, pero somos de los trabajos comunes que estamos, tenemos un factor de riesgo más alto. ¿Qué otros riesgos encontramos en una construcción y que posiblemente nos llegue a afectar a nosotros como constructores? Pues ahí como está en la tabla, inundaciones. Imagínense que un día cae una lluvia típica y nosotros estábamos colando o tenemos todo el material ahí, todo el material como cemento y mortero, cae una lluvia típica y se inunda. ¿Qué va a pasar con ese material? Se va a ir a perder. Entonces, son riesgos de trabajo, que estos riesgos son más bien riesgos naturales. Ahí dice terremotos, incendios, vientos y rayos. Son riesgos de trabajo que pueden dañar parte de la construcción. Incendios, por ejemplo, y en San Miguel del Monte, Camilo, que una o dos veces al año prenden el cerro y llega el humo hasta acá, hasta Morelia. Entonces, imagínate si ese fuego llegara a lo que es una construcción que ya está, no sé, por terminar, pues se va a incendiar, ¿sí? Entonces, para estos riesgos de trabajo, nosotros cómo quedamos, o sea, nosotros como constructores, son riesgos naturales que si hay un terremoto, obviamente que debe de aguantar ciertos grados Richter, las casas, pero si es un terremoto atípico, un ejemplo de 10 grados, entonces, ¿cómo nos va a llegar a afectar a nosotros esto? Voy al chat. Sí, y efectivamente dice Camilo que hubo un incendio de 5 días. Allá como que una o dos veces prenden el cerro para que un poquito antes de que empiecen a sembrar, o no sé cuánto tiempo antes pues, pero prenden el cerro y todo ese humo llega acá, a Morelia. En Tacámbaro también, hace poco, estaba prendido por muchos días un cerro. Alguien es de Tacámbaro, ¿no? Creo. Entonces, ¿cómo nos llega a generar o cómo tenemos riesgos por esas cosas que no tenemos nosotros control? ¿Y cómo nos vamos a proteger también? ¿Cómo nos vamos a proteger? Pues en un contrato.
haciendo cláusulas donde no nos hacemos responsables, por así decirlo, de algún deslave que pase. ¿Por qué? Porque no sé, el fraccionamiento está en el cerro y pudiera haber un posible deslave de ese cerro y que caiga parte del cerro en la casa que yo estaba construyendo. Entonces, mi contrato, si no está bien especificado, mi contrato puede hacer que yo, aunque no sea responsable, yo tenga que levantar esa casa de nuevo. Entonces, ¿dudas, preguntas? No. Donde sí somos, bueno, dice origen externo al proyecto, variaciones del medio ambiente, ¿sí? Y este es del lado izquierdo, entonces son rayos, viento, incendios, terremotos o inundaciones. Origen interno al proyecto, cambios de diseño o de ejecución. Permítanme, si alguien quiere entrar. Dice, va de nuevo. Origen interno del proyecto, cambios de diseño o de ejecución. Atraso, permisos para iniciar. Atrasos en permisos para iniciar. Atraso de suministros de, ¿qué dice? Del mandante. Deficiencias del contrato, deficiencias de coordinación, deficiencias de control y atraso en las acciones. Todo eso sí podemos contemplarlo nosotros como ejecutores de la obra o como constructores. Bueno, los atrasos del permiso ahí sí es algo como que puedes sacar un permiso en 3, 4 días o puede durar. Yo he llegado a tener permisos que han durado hasta mes y medio en que me den luz verde. Entonces, eso sí más bien depende mucho de los encargados que dan el permiso, en este caso el ayuntamiento, ¿sale? Pero en los demás sí podemos tener un control. Ya si tenemos un atraso es porque se nos durmió el gallo, pues. ¿Quiénes son los protagonistas de la obra? Y eso lo tenemos que tener claro para poder hacer un contrato. Dice, en el proceso de la construcción de una obra participan diversos especialistas externos, desde la integración del proyecto hasta la entrega de la obra al propietario de la misma. Posiblemente, dependiendo del tipo de construcción, puedan presentarse algunas variantes. Por tal motivo, cabe hacer la aclaración que primordialmente se hará referencia a obras de edificación, construcción pesada y construcción industrial. ¿Dudas? ¿No? ¿Alguien prendió su micro? Entonces no hay ninguna duda. Ok. No. Después del remix que tuvimos. ¿No? ¿Ninguna duda? Igual si alguien tiene dudas y no sirve su micro, póngala ahí en el chat, por favor. Ok. A ver, vamos. Profe, yo tengo una pregunta, Entonces, pero es como que diferente, pero ¿se la puedo dar a hacer ya al final de la clase? Sí, por favor. Sí, al final, cuando yo ya les diga que es lo último, se pueden quedar quien tenga dudas, ¿sale? Sí, profe, gracias. Entonces, de nada. Entonces, normalmente los principales protagonistas que intervienen a nivel gestión para crear una obra son el propietario. Eso no tenemos nosotros trabajos, sino un cliente o un propietario de un predio, ¿sale? El proyectista, el supervisor, el constructor o contratista, las autoridades y los proveedores. Muchas de las ocasiones, tanto proyectista como supervisor y como constructor somos la misma persona, ¿sí? Muchas de las ocasiones. Hay otras ocasiones que uno proyecta, alguien te supervisa y
alguien construye. Ahorita les digo cómo funciona eso. Primero, pues es el propietario, es el cliente en términos monetarios, es la persona que paga tanto el proyecto como la ejecución o construcción de la obra. En ocasiones el estudiante de arquitectura tiene la impresión de que su formación estará destinada a la elaboración de proyectos, pero el cliente por lo general lo que espera no es un proyecto, sino una realidad construida. Y se nos da mucho y luego nosotros los profesores los andamos como que bajando de la nube porque empiezan a como que a diseñar o a proyectar cosas que después se pueden hacer, pero les va a costar mucho trabajo, ¿sí? El cliente requiere una obra, en eso deben aplicarse conjuntamente todos aquellos que intervienen en la elaboración de la obra. El segundo, el proyectista. El proyectista determinará las características físicas de los elementos a construir y definirá los acabados. Bueno, en resumen, el proyectista es el que va a analizar al cliente, le va a preguntar lo que necesita, qué espacios, va a analizarlo para poder diseñar un proyecto adecuado a este cliente, ¿sí? Es lo que primordialmente hace un proyectista. El propietario recurre al servicio de compañías o personal especializado en proyectos con la finalidad de que diseñen de acuerdo a las necesidades y posibilidades del mismo propietario. Y no sé si se los he platicado con ustedes, pero es bien diferente un proyecto de una casa de interés social, donde no sabemos quién va a ser el dueño o propietario, a una casa que te la pide un cliente. Pues ahí sí, ahí sabemos qué cliente va a ser, o sea, qué persona va a habitar ese espacio. Entonces, pues hay una serie de preguntas que se le requiere hacer a esta persona por el hecho de que si no me da ninguna información, yo cómo voy a ver cuántas personas están habitando o van a habitar esa casa, ¿sí? Es bien diferente cuando se diseña un proyecto de casas de interés social, porque ahí se va como que con el común, 2 recámaras, 3 recámaras, casas de 2 y casas de 3 y listo. No importa quién va a ser el cliente, quién va a ser la familia que lo va a habitar, ¿sale? Pero ya esos son pues empresas que se dedican a eso. Después del proyectista está el supervisor. Lo que se conoce como supervisor de obras es un servicio especializado. Su función principal es la de ser el representante del propietario en la obra, con el objetivo de verificar que el constructor cumpla cabalmente los trabajos contratados a través del estricto cumplimiento de las normas. Les voy a explicar cómo funciona aquí en Morelia. A lo mejor muchos ya lo saben. Está el proyectista o el arquitecto que está diseñando la casa. Bueno, mejor ahorita se los explico ya que acabe esto. El constructor. Bueno, después del supervisor sigue el constructor, que es el que está contratado por el cliente para pues, realizar la obra con todas las especificaciones técnicas que le da el proyectista. ¿Sí? Que si el proyectista dice quiero un muro de 31.73 centímetros aquí en este lugar, así se debe de hacer porque lo está marcando de esa manera el proyectista. ¿Sale? Puede variar en algunos trabajos, pero con la autorización del proyectista. Muchas de las ocasiones nosotros somos proyectistas y nosotros mismos somos los constructores. Entonces, pues no hay que pedir permiso. Nosotros mismos podemos suplir unas cosas por otras, porque somos los que proyectamos y somos los que ejecutamos. Las autoridades, esto es el siguiente, después de los constructores, están las autoridades. En la construcción de proyectos de construcción interviene de manera directa o indirecta diversas autoridades o entidades regulatorias. La construcción de un proyecto de construcción requiere en distinta medida de permisos, licencias, autorizaciones, inspecciones y trámites. Y proveedores. Proveedores. Este es el último. Los proveedores pueden ser considerados como protagonistas en un proyecto de construcción,
debido a que una obra requiere de múltiples suministros para su elaboración. En ocasiones, el constructor tendrá la facultad de adquirir los materiales y los servicios necesarios para la construcción de la obra. Pues aquí son todas las casas de materiales que te venden el producto, ¿no? El producto que tú ocupas. Que es cemento, mortero, tabique, tabicón, varilla, todos los materiales que se van a ocupar en una obra, pues te lo va a suministrar el proveedor. Y les decía, les voy a explicar aquí en Morelia cómo está el asunto. Ya tienes el cliente pues ya te escogió a ti como el que vas a proyectar y vas a construir. Muchas veces el cliente nada más te contrata para que le hagas el proyecto, ¿sí? Y después, ya por su cuenta lo construya o le llama a otro constructor para construir ese proyecto que tú le diseñaste. Lo ideal es que proyectemos nosotros y construyamos, ¿vale? Entonces, ya tenemos lo que es el cliente, el proyectista y el constructor. ¿Quién será el supervisor de la obra? Bueno, el supervisor de la obra te lo va a poner una autoridad y se le llama DRO, director responsable de obra, así se le llama. Este DRO es un intermediario entre la autoridad y cliente y el constructor. Se supone que yo como proyectista voy a llevar a la autoridad, en este caso al ayuntamiento, a que me den autorización para hacer ese proyecto. Me va a decir, ok, sí, está autorizado de todo esto y ahí hacen una serie de preguntas y demás y sí, te lo autorizan. Pero ellos, ¿cómo van a saber que efectivamente se está construyendo eso que están ustedes poniendo en el proyecto? Pues van a asignar un DRO. Y no es que los asignen ellos, sino, perdón, sino esto tú lo vas a escoger, tú vas a escoger el DRO que tú quieras. Hay una lista de 300, 400 DROs ahí en el ayuntamiento y el que tú quieras escoger, obviamente le vas a tener que pagar por metro cuadrado, suponiendo la casa que yo voy a sacar permiso mide 200 metros cuadrados, ¿sale? El ayuntamiento me va a cobrar por esos 200 metros cuadrados. Un ejemplo, si es una casa residencial, está más o menos en 38 pesos el metro cuadrado, ¿sale? Entonces, para que me den permiso el ayuntamiento, primero tengo que pasar a que un DRO me firme, el que va a ser el responsable de vigilar que se esté construyendo la obra así como está en el plano. Y entonces, van a ser, como quien dice, este DRO o este supervisor van a ser los ojos de la autoridad. ¿Por qué? Porque yo puedo meter, no sé, que voy a hacer una casita, un pie de casa chiquito donde tenga sala, comedor, cocina, un baño y una recámara, pero al final de cuentas, pues yo lo hice así para pagar menos en la licencia, pero ya cuando estoy haciéndolo en la realidad, pues estoy haciendo un emporio de 5 pisos, ¿sí? Antes se podía hacer eso, o sea que pagabas un pequeño proyecto y que ibas a la obra y ya era una mansión. Entonces, pues empezó a decir, tenemos este problema. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Pues vamos a meter directores responsables de obra, los cuales mínimo tienen que ir una vez al mes para checar que se esté haciendo la obra conforme al plano. Entonces, ellos son los supervisores. ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, profe, y en caso de que llegue el supervisor y no coincide la obra, lo que se está construyendo, ¿hay una multa? Pues sí, él da aviso al ayuntamiento para que el ayuntamiento
ahora mande a sus supervisores del ayuntamiento y te diga, a ver, se supone que tenías 100 metros en tu licencia y ya el DRO me dice que son 150, a ver, tienes que hacer un ajuste en tu proyecto, un ajuste en tu licencia más bien, y tienes que ir a hacer ese ajuste. O sea, si creciste 50 metros más, por ejemplo, ¿sí? Normalmente mira, te voy a hacer así como que bien honesto de cómo trabajan los DROs. Y desgraciadamente esto queda grabado. El DRO, uno como constructor lo escoge, ¿sí? O sea, hay una lista de, no sé, 400, 500, no sé cuántos estén dados de alta, y hay una lista. Y obviamente, pues tú vas a ir a ver la lista para ver a quién conoces, ¿sí? Y dices, mira, este cuate que está aquí de DRO, todo, teniendo ¿cómo se llama? Una cédula profesional, podemos ser DRO todos, ¿eh? Nada más que hay que estar pagando anualmente, tanto en el Colegio de Arquitectos como ahí en el ayuntamiento. Entonces, pero teniendo estando titulado, pues puedes ser DRO. Entonces, hay una lista ahí de DROs que tú vas a ir a que mejor te parezca. Y puedes decir, mira, este cuate iba conmigo, es mi súper amigo, entonces yo lo voy a contratar a él con el hecho de que pues, tenemos una amistad y a lo mejor pudiera cambiar algo, ¿sí? De mi proyecto. Puede pasar. Tiene sus pros y sus contras. Se supone que el DRO son los ojos del ayuntamiento, pero al final de cuentas, cuando yo termino una obra, tengo que pedir una terminación de obra, así se le llama al documento. Entonces, ¿qué va a pasar si yo solicito esa terminación de obra? Igual, si no la quiero solicitar, así se queda, sin hacer la terminación de obra. Nadie o sea, si yo no la solicito, no hay así como que un reglamento de que la tengo que solicitar a fuerzas. Solamente si, por ejemplo, la construcción que estoy haciendo es por medio de un crédito bancario o un crédito de Infonavit, ¿cómo se llaman? Esas instancias sí me van a pedir que solicite una terminación de obra, que es una hoja donde dice que el ayuntamiento verificó y que de acuerdo al permiso está construido, de acuerdo al permiso que se le dio, se construyó así al 100% el proyecto. Pero vuelvo a repetirle, solamente que solicite algún crédito bancario o un crédito Infonavit, me van a pedir esa hoja de terminación de obra. Si yo no la quiero pedir, pues ahí, si hice alguna modificación en el proyecto, entonces, pues ahí sí no se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque el DRO es mi cuate. Muchas de las ocasiones, fíjense, creo que ya no lo permiten, pero antes se podía, no estoy 100% seguro. Yo era el proyectista, yo era el constructor y yo mismo era el DRO. Obviamente que si le modificaba algo, yo mismo no iba a ir al ayuntamiento, ¿están de acuerdo? A ponerme a mí mismo zancadilla, ¿sí? Entonces, yo podía fungir como proyectista, como constructor y como DRO. Creo que todavía se puede, no estoy seguro. ¿Sí? Entonces, muchas de las ocasiones te piden ese terminación de obra. Cuando yo solicito esa terminación de obra, si yo hice tal cual el proyecto o del permiso a la realidad, pues voy a solicitar la terminación de obra. Creo que 3 días hábiles va un supervisor ahora sí directo de ayuntamiento y checa la obra y te dice que sí, que efectivamente está así como yo metí el proyecto, así está. Puede variar hasta no recuerdo si un 8 o un 10% puede variar. O sea, que si yo tengo 200 metros cuadrados,
si puede variar el 8%, o sea, yo puedo tener 216 metros cuadrados. ¿Sí? Sí. Puede variar hacia arriba o hacia abajo. Que si yo tengo 200 metros cuadrados, puedo tener yo menos 16 metros cuadrados. O sea, 80, ¿qué? 184. 184 o 216 metros cuadrados. Esto puede variar y si hay esa variación del más o menos 8%, no me dice nada el ayuntamiento. Si ya supera ese 8 o 10%, que ahorita no tengo el dato correcto, si supera ese porcentaje, es ahí donde ya me meto en problemas y me dice el ayuntamiento, a ver, pues tú aquí pusiste que eran 200 metros y mi supervisor fue y dice que hay como 280. Entonces, ok, no te va a pasar nada, pero me tienes que pagar por esos metros. ¿Sale? Sí. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? No, ninguna, todo bien. No, ninguna. Okay, creo que por ahí mandaron un mensaje al chat. Ok, ninguna. Entonces seguimos. Ahora sí, contratos de obra. ¿Qué es un contrato de obra? Representa el acuerdo formal por parte del propietario de pagar el precio pactado y del constructor de proporcionar sus servicios para construir la obra. Las principales obras de volumen considerable las realiza el sector público, cuando es como que obras públicas, pues, o sea, calles, mantenimientos de edificios de gobierno. Y su contrato se rige principalmente por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Las obras privadas se rigen a través de un contrato mercantil. No obstante, tanto en obras públicas y privadas, su ejecución se regula, además dando cumplimiento a la legislación técnica, administrativa, fiscal y laboral. Los tipos de contrato para formalizar los servicios de una compañía constructora a fin de construir una obra son contratos de precios unitarios, contratos de obra por administración y contratos a precio alzado. Ahorita explicamos qué es cada uno. No importando el tipo de contrato, en ellos se incluye por lo menos los siguientes conceptos: objeto del contrato, importe del contrato, tiempo de duración, reducción de trabajos, aumento de trabajos. ¿Qué es esto de reducción y aumento de trabajos? Que debe de estar especificado que si se elimina cierto trabajo, pues se va a actualizar el costo del contrato. Igual, si hay aumentos de trabajo, que no sé, se les pidieron 2 cuartos más, por ejemplo, un ejemplo, pues que va a sufrir modificaciones también ¿cómo se llama? El costo. Contingencias e imprevistos. Ahorita estamos pasando una contingencia. Relaciones con terceros, garantías, responsabilidades, obligaciones y sanciones. Todo esto debe de implicar debemos de considerar, en un contrato. Contingencias e imprevistos. Vuelvo a repetir, esto que estamos pasando ahorita es una contingencia, lo cual nos está afectando en la construcción, sí, por el hecho de que hubo un tiempo que no estaban produciendo cemento. Entonces, derivado de esta contingencia, no se está produciendo cemento y el poco que hay, pues se incrementó el precio. Es como las cervezas ahorita, que no hay cervezas y que si encuentran una, pues se las venden carísima. Entonces, por la falta de producción de un material, pues se va a encarecer el material que está en tiendas. Vale, luego. Garantías y responsabilidades,
Obviamente nosotros debemos dar garantía por los trabajos que estamos realizando y es un hecho, o sea, si nosotros compramos una televisión, obviamente la empresa que la hace la tele nos va a dar una garantía por cierto tiempo. Igual nosotros que estamos realizando una casa, debemos de dar garantía en los trabajos. Obviamente se dan garantías en tiempos, por ejemplo, en instalaciones se da garantía por 6 meses, en estructura por 1 año, en acabados por 1 año y así. Obligaciones y sanciones. Pues todas las obligaciones que nosotros, tanto el cliente como nosotros, nos sometemos bajo ese contrato. Obligación del cliente, pues es pagar a tiempo. Las obligaciones de nosotros es pues, no dejar la obra o terminar la obra a cierto tiempo pactado con el cliente. También me voy a ser acreedor de una sanción porque no terminé la obra en el tiempo. Puede ser que el cliente te diga, yo te voy a sancionar si no me entregas la obra a tiempo, por día va a haber una multa de 10,000 pesos. Normalmente así trabajan en el gobierno, sanción por no entregar a tiempo y son multas grandísimas, 1,000,000 de pesos diarios así. Bueno, y vamos a especificar entonces qué es cada uno de los contratos. El contrato a precio unitario normalmente es el tipo de contrato que con mayor frecuencia se realiza en sus principales, que con mayor frecuencia se realiza. Punto y coma. Sus principales ventajas y desventajas en México son sobreexplotadas, ya que en este tipo de contratos se facilita su aplicación en proyectos con bajo o deficiente nivel de definición y con posibilidades para ajustar volúmenes de obra, incluir o cancelar conceptos de obra, etcétera. Se puede percibir que en gran parte las deficiencias que se pueden presentar en la ejecución de una obra están directamente relacionadas en funciones de este tipo de compromiso. Este tipo de contratos a precios unitarios son los que mayormente se utilizan los que mayormente utilizamos nosotros los constructores. ¿Por qué? Porque en el contrato va a venir desglosado todas las actividades que vamos a tener en la obra. No sé, un ejemplo. Bueno, estoy contemplando limpia, trazo y nivelación. Son tantos metros cuadrados y el precio unitario de esa actividad son 10,000 pesos. O sea, se va a crear una lista de todas las actividades que están contemplando ustedes o que ustedes cuantificaron y presupuestaron en una obra. Dice aquí, dice que, a ver, déjenme lo encuentro. Con posibilidades para ajustar volúmenes. Un ejemplo, si a mí como constructor o a mí como el que estoy haciendo el presupuesto, se me olvidó y no está dentro de esta lista de actividades, no está, no sé, déjenme ahorita busco alguna actividad que no pudiera estar. Algo que pase como desapercibido. El chaflán. Voy a hablar del chaflán. ¿Saben lo que es un chaflán, no? ¿Alguien saben todos lo que es un chaflán? Yo sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien que no sepa? Me voy a ir acá. ¿Alguien no sabe qué es un chaflán? ¿Todos saben qué es un chaflán? Si no, contéstame en el chat. Sí, profe.
bueno, a lo mejor no ese chaflán, si todos saben que es un chaflán, a lo mejor se me pasó cuantificarlo, ese chaflán, o no sé, el zoclo. O sea, estaba tan entretenido acá sacando los volúmenes que se me pasó cuantificarlo y no está en mi lista de actividades, de actividades que voy a hacer en la realización de la obra. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a tener que hablar con este cliente, no contemplé el zoclo o no contemplé el chaflán. Así es que, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Entonces el cliente va a decir, no, pues es que sí lo tienes que, yo no sé por qué se te pasó. Siempre te van a regañar, obviamente. Y pues sí, es algo que no se te tuvo que haber pasado. Pero pues son tantas actividades dentro de la construcción que pues siempre se llega a pasar algo, ¿sí? Entonces, pues no contemplé el zoclo ni el chaflán, pues no lo cobré, por lo mismo no lo cobré. Entonces, quiero que me diga usted si lo pongo o no. ¿Para qué? Por si lo pongo, a ver, permítanme, si lo pongo, pues va a ser un aumento de trabajo, ¿sí? Entonces, necesito que usted me autorice si quiere ese zoclo y ese chaflán. Y el cliente va a decir, no, pues sí, ponlo. Y ya después hacemos un reajuste. Ok, pues ya. Entonces, este tipo de contratos, pues es como que el adecuado para si nos falta algún trabajo de cuantificar, pues lo podamos cobrar después. ¿Sí? Está el otro. ¿Alguna duda? No. Ok. De igual manera puede pasar que en el contrato de precios unitarios nosotros estemos, no sé, presupuestamos una pintura marca Vinimex y que llegue el cliente y vea que estamos en realidad poniendo una marca Promil o Real Flex, que es de la misma marca Comex, pero más barata. ¿Qué va a pasar ahí? Obviamente pues, se va a enojar el cliente, ¿no? Estamos faltando a lo que presupuestamos. Se supone que estamos presupuestando una marca o más bien una calidad y estamos metiendo otra calidad. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Puede haber un reajuste también, que nos diga, ok, pues sí, es así con esa calidad de pintura, que es más barata, pero va a haber un reajuste. Entonces ahí va a haber una disminución del costo de la pintura, por ejemplo. Yo como consejo les digo, están presupuestando cierta marca, cierta calidad, eso pongan. No pongan ni de calidad mejor ni una calidad peor, porque supone que están presupuestando. Puede llegar a pasar que, ok, no está, la descontinuaron o algo pasó, no están produciendo, entonces pues me voy a ir a poner otra marca, otra calidad, pero le tengo que avisar yo al cliente, oye, ¿sabes qué? Ya no hay Vinimex, ahorita no están produciendo pintura Vinimex y no hay en ningún establecimiento. Entonces, lo que te puedo ofrecer es que te cambies a Vinimex por Verelinte o Verelex, se llama, es la misma calidad casi. Está como 150 pesos más barata. Se va a hacer un reajuste después. Puedo cambiar la marca, ya depende del cliente. Si dice, no, yo quiero Vinimex, pues ahí entonces se va a trazar la actividad, porque hasta que no se produzca o se vuelva a producir esa pintura, puede ser que se descontinúe. ¿Por qué? Porque entregamos el presupuesto y los acabados son
hasta el final de la obra y a lo mejor se alcanzó a descontinuar un piso. Entonces, pues aunque el cliente lo quiera ese tipo de, tú le vas a decir, se descontinuó y ya no hay en existencia. Se tiene que cambiar a fuerza. Y ya no es de que él diga, no es que quiero a fuerzas ese piso. No, pues es que está descontinuado. O sea, yo no puedo hacer nada. Está fuera del alcance de mis posibilidades, ¿sale? Entonces se tiene que cambiar a fuerza. Pero si es por cambio, porque no sé, porque no había producción, por ejemplo, pues sí se puede o ya sea esperar al cliente a que haya producción, que en muchas de las ocasiones, pues no, lo que quiere el cliente es que se acabe rápido, o cambiar el tipo de material. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, si hay un cambio de material, pues se va a hacer un reajuste. Yo normalmente cuando entrego mis presupuestos, pongo el piso, la marca, modelo, y ya que nos vayamos acercando a los acabados, le digo, mira, yo te coticé con este piso, pero si te gusta otro, pues adelante, lo podemos cambiar. Si es menor el costo, pues reajustamos, y si es mayor, igualmente, o sea, tanto hacia abajo como hacia arriba, ajustamos el precio. ¿Dudas? No, no, profe. No, profe, todo bien. Entonces, siguen los contratos de obra por administración. Su precio se determina aplicando un porcentaje fijo de acuerdo relacionado con los gastos en que se incurra en la ejecución de la obra. ¿Alguien preguntó algo? A ver. Ok, todo bien. Entonces, aquí se va a aplicar porcentajes de acuerdo, a ver, permítanme. Bueno, antes, el costo de precios unitarios. Ahí va implicado a ver, díganme, ¿qué es el valor de precio unitario? Quiero que me lo digan. ¿Qué es un valor a precio unitario? ¿Qué es lo que estamos contemplando aquí, en este precio? ¿Es el precio por cada pieza? ¿Alguien más? Sí, es el precio que es antes del IVA o de algún descuento que tenga. No, no te escuché bien. Se cortó mucho. El precio unitario es antes del IVA. A ver si ya. O sea, después se le puede agregar el IVA o algún descuento. ¿Sabes qué hagas? Bájale poquito a tu micro, el volumen. A ver si. Espérenme, voy a buscar un. Igual si quiere alguien estar diciéndome qué es el precio unitario. Es el precio por unidad. ¿Es el precio que paga? Bájenle poquito a su audio aquí para que no se oiga de esa manera. Y muchas veces así es como se deja de cortar cuando ustedes hablan.
Bueno, aquí según lo que maneja aquí el buscador como descripción es el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse el contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. La integración de este requiere del conocimiento técnico de la obra, del marco normativo vigente. A ver, espérenme. Del marco normativo vigente por parte del analista. Esto ayudará a obtener un soporte práctico legal y podrá evaluar el rendimiento de la fuerza de trabajo y del equipo que intervienen en cada concepto. Es cuando el precio unitario, pues es cuando analizamos pues el cuánto hace determinado trabajador esa actividad, en cuánto tiempo, cuál es su rendimiento, ¿sale? Cuánto vamos a gastar en material, en mano de obra y en equipo, ¿sí? Por cierto trabajo. Dentro del precio unitario tenemos contemplados los costos directos, que es lo que ya les decía, mano de obra, material, maquinaria, equipo. Costos indirectos, que es administración de oficinas centrales, que es su tarea, y administración de oficinas de campo. Costos por financiamiento, utilidades y cargos adicionales. Eso es el precio unitario de una actividad. Entonces, el contrato de precio unitario, ahí ya está contemplado todas las ganancias, las utilidades y todo que va a ser para nosotros los constructores. Contrato de obra por administración. Dice, su precio se determina aplicando un porcentaje fijo determinado por mutuo acuerdo relacionado con los gastos que se incurran en la ejecución de la obra. Esto, a diferencia del contrato de precio unitario, es que no vamos a contemplar, no contemplar en la obra, no vamos a contemplar más que el costo directo, ¿sí? Y vamos a cobrar nosotros un porcentaje de lo que se gaste de esto. O sea, digamos que si metro cuadrado de construcción, supongamos que, o vamos al metro cuadrado de construcción, salen 10,000 pesos el metro cuadrado, ¿yo qué porcentaje voy a cobrar de ahí? Esto lo tengo que llegar a un mutuo acuerdo con el cliente. Entonces, de esos 10,000 pesos yo voy a cobrar el 10%, entonces de esos 10,000 pesos a mí me vas a dar 1,000 pesos por cada metro cuadrado. Eso es por administración, ¿sí? Entonces, si tu cliente gasta 100,000 pesos, a mí me vas a dar el 10% y yo voy a cobrar 10,000 pesos. Si gastas 1,000,000 de pesos, a mi constructor, tu cliente va a dar 100,000 pesos, ¿sí? Eso es por estar administrando la obra. Y por último, ¿sí hay alguna duda de esto? No. Pero eso sí, el valor que yo voy a contemplar es el valor que yo voy a contemplar en la obra es los costos directos nada más. Sin costos indirectos, porque supone que cuando la administración es una persona la que se va a estar encargando de la obra. O sea, no va a haber administraciones centrales, no va a haber no va a haber administración de campo. Bueno, de hecho este es el que hay y es por eso que te están dando un porcentaje. No va a haber utilidad
pues es en sí el porcentaje que te están dando a ti para que te hagas cargo de la obra. No va a haber cargos adicionales, tú no vas a facturar, ¿sí? No vas a pagar impuestos por esto. Y por último, el contrato a precio alzado. Se establece un costo máximo de ejecución de obra, comprometiéndose la constructora a terminar la obra sin importar el desglose de los recursos, volúmenes e importes parciales que en ella incluyen. Normalmente así se trabaja en gobierno, con contratos a precio alzado, porque como bien saben, ahí yo le puedo subir realmente lo que la experiencia me dice. No sé, le puedo subir y se le sube bastante a los precios de cada actividad cuando es a precio alzado, por el hecho de que pueden llegar a tardar 6 meses en pagarte, por el hecho de que, no sé, por el hecho de que en esos 6 meses que tardaron en pagarte, a lo mejor subió el material y pues ya a ti te está generando una pérdida. Entonces tú haces un contrato a precio alzado cuando sabes que vas a trabajar pues para el gobierno. Es la única manera que se hace un contrato a precio alzado, porque sabes que van a tardar en estarte pagando, en darte los anticipos. Entonces, esos contratos a precios alzados, pues normalmente se manejan de esa manera. O sea, haces un análisis de cuánto te pueden llegar a tardar los pagos y pues tú, cuando haces un contrato a precio alzado, tú tienes que tener capital para poderle pagar o para poder solventar los gastos pues a los trabajadores y al material que ocupes. Obviamente un contrato a precio alzado, pues es donde mayor ganancia hay. Mayor o también puede ser pérdida, ¿eh? Porque muchas veces el gobierno no paga. Hay gente que del 2012 todavía está esperando su pago y son contratos a precio alzado. En un momento dijeron, si me llega a pagar en tiempo y forma el gobierno, pues me haré millonario con estos contratos. Pero hay gente que les digo que en el 2012 todavía no les pagan contratos y es 2020, o sea, son 8 años y que ya tienen pleitos y demás. Y que obviamente esos pleitos van a ser a favor de los constructores, porque pues ya están las obras terminadas o avanzadas y de plano se tuvieron que parar porque no hubo dinero para que les pagaran. ¿Dudas? No, profe. No, profe, ninguna. Ok, entonces, por ahí a subir otras 2 diapositivas más a la plataforma. Profe, sí, una duda, ¿dónde podemos encontrar las presentaciones? Se supone que las estoy subiendo ahí a la plataforma. ¿En qué parte yo entré, pero no las encontré? Encontré la clase grabada, pero las diapositivas no. Entonces las subo. Si no las subo, en Classroom no están tampoco. Ay, claro, no chequé, pero puedo checar. Si no, ahorita las subo, las de la clase pasada y las de esta, por favor. Sí, profe. Entonces, de tarea, ustedes tienen hacer un contrato de obra, ya sea a precio unitario, ya sea por administración o ya sea a precio alzado, investigar y bajar un contrato de obra y llenarlo con sus datos, pues, como si lo estuvieran llenando. Pónganle que yo voy al cliente y ustedes, los constructores, pongan mi nombre ahí, que yo voy a ser el cliente y y ustedes los constructores. ¿Qué otra tarea es para esta clase?
Otra tarea es el investigar el precio, el costo por metro cuadrado. No sé si estén manejando ahorita un proyecto para esta materia, pero si es, por ejemplo, una casa residencial, me van a investigar el costo por metro cuadrado, costo analítico se llama, por metro cuadrado, de ese tipo de casa. Hay costo analítico de casa de interés social, costo por metro cuadrado de casa residencial, de casa media, de departamentos unifamiliares, de departamentos multifamiliares y así, ¿sale? Ustedes me van a investigar el costo por metro cuadrado del tipo de vivienda que tengan o del tipo de construcción. Eso es una tarea. Otra tarea es investigar y llenar un contrato de obra, no de mano de obra, sino de obra, por favor. Ahí le voy a modificar. Dice de mano de obra, pero es de obra, un contrato de obra. Déjenme lo modifico para que no se vayan con... Y esa es otra tarea. Son tareas muy fáciles. Contrato de obra. ¿Y qué más? Aprender cómo se puede pagar la mano. Bueno, eso lo vemos la próxima clase, lo de la mano de obra en la construcción. Y, bueno, si quieren aprender cómo se puede pagar la mano de obra dentro de la construcción. Hay de dos maneras. El pago de mano de obra es pagar por semana a toda la gente y la otra es pagar por lo que hace, ¿sí? Que si me hace un metro cuadrado de muro, pues le voy a dar la cantidad de metros cuadrados que haya hecho, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es que si no van a estar así como que al 100% dedicados a la obra, a estar ahí, a estar las 8 horas, les conviene contratar a las personas por lo que hacen, por lo que están haciendo. Si se hacen 10 metros cuadrados, pues les pagan esos 10 metros cuadrados. Si van a tener un residente de obra, pues ahí les conviene pagar por semana a la gente, a los trabajadores. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes saben, ya conocen cuál es el rendimiento que hace una persona para pegar el tabique. ¿Saben cuántos metros cuadrados debe pegar un tabique diarios un albañil? ¿Sí saben? Promedio. ¿No? Se supone que son 10 metros, de 10 a 12 metros diarios. ¿Sí? Entonces, bueno, en algunos libros les pueden decir que de 8 a 12 metros. Pero es como que el promedio. Yo por eso le dije 10 metros, porque es el promedio entre 8 y 12. Entonces, si ustedes van a tener un residente o ustedes van a ser los residentes, obviamente que si un trabajador hace menos metros de esos, pues no le está echando ganas. Y se nota, es notable cuando les pagan por lo que hace que por semana. Si han trabajado en esto, cuando les pagas por destajo se le llama, hasta le avanzan más rápido y hasta se quedan más tiempo. ¿Para qué? Para que al final de la semana ustedes les paguen más, porque hicieron más de lo que normalmente hacen. Entonces, a lo mejor cuando les pagan por destajo, no hacen 10 metros, hacen 14, 15 metros.
porque saben que van a ser remunerados al sábado. Y cuando es por semana, pues van a trabajar promedio, o sea, 10 metros cuadrados. Es por eso que deben de saber ustedes ese tipo de información, cuánto hace un trabajador para tal actividad, cuánto es su rendimiento. Igual, pues, si ahorita no las traen así al 100, pues esto con la experiencia, pues, se los va a dar. Siempre, siempre, siempre. Profe, entonces son de 10 a 12 metros por semana. Por día. No, ¿Por por día? día. Sí, Día. por día. Sí. Sí, profe. Entonces, esa es una manera de contratar la mano de obra. Uno es contratarlos por destajo, se le llama, que es que si hacen 10 metros cuadrados de muro, eso lo van a pagar. A eso se le llama destajo, por lo que hacen. Y otro es por semana, que en 5 metros diarios, de todos modos ustedes van a tener ellos un sueldo. El sueldo, ustedes ya lo analizaron en la clase anterior a esta, cuánto es el sueldo real de un trabajador, ¿sí? Y no sé, yo por ejemplo les pago 2,300 al albañil. Entonces, me haga 100 metros cuadrados o me haga 10 metros cuadrados, obviamente si me hace 10, pues yo le voy a decir que qué anda, qué está pasando, pues, ¿no? O a lo mejor ya no lo sigo contratando la próxima semana. Pero si hace 100 o si hace 10, yo le voy a pagar 2,300 pesos. Eso es por semana. ¿Sale? Y otra tarea que es muy fácil es pues, bajar una lista de raya y llenarla. ¿Qué es una lista de raya? ¿Alguien sabe qué es una lista de raya? Es como la lista de toda la gente que se le va a hacer los pagos, ¿no? De los que están en la obra. Así es. Por ejemplo, si yo no tengo, bueno, aunque tenga dados de alta a mis trabajadores, una forma de organizar o una forma de que me estén checando. Por ejemplo, si están trabajando en una empresa, ustedes el viernes, si están a cargo ustedes de un grupo de trabajadores, supongamos 10 trabajadores están a su cargo, ustedes los viernes o desde el jueves, dependiendo de cada empresa. Yo era los viernes, tenía que hacer mi lista de raya y poner en esa lista de raya el nombre de los 15 trabajadores que yo traía a mi cargo, el puesto. Hay listas de raya ya elaboradas. Entonces lo que quiero es que descarguen una lista de raya y la llenen ahí. El nombre, puesto que tiene y los días que trabajó, porque pues, pudo haber faltado un día, y lo que se le va a pagar y la firma del trabajador. Esto es esa lista de rayas para llevar un control de cuánto nos estamos gastando en mano de obra en esa construcción. Nosotros en el precio unitario sabemos que para colocar el piso se tuvo que haber gastado cierta cantidad. Entonces, en esa lista de raya nos podemos dar cuenta si sí están avanzando bien, si no están avanzando bien. Se le pone la actividad que está haciendo cada trabajador, nombre fulanito de tal, puesto maestro albañil, días elaborados, 6 días, actividad que realizó, colocación de piso, pero solamente colocación de piso, ¿ok? Y le pagué 2,300. Y resulta ser que yo para esa actividad en rendimiento, en mano de obra, cobré 2,000 pesos y estoy pagando 2,300. Entonces, es de la manera que voy a checar si realmente me está conviniendo trabajar con ese elemento, pues.
¿sí? Entonces es elaborar una lista de raya, les digo, la pueden descargar de internet y simplemente llenar con datos, nombres ficticios si quieren, pero el chiste es que empiecen a llenar una lista y vean qué información lleva en esa lista de raya, ¿sale? Y efectivamente es con lo que vamos a llevar control de los trabajadores de la obra. Los trabajadores administrativos no hacen eso. O sea, a nosotros administrativos de una empresa no nos van a llenar una lista de raya. Eso nada más es para los trabajadores de la construcción o para los peones o para la gente, sobre todo los obreros que están dentro de un trabajo de, no sé, de como la construcción, como una fábrica o demás, se hacen listas de raya. Entonces es bajar una lista de raya y llenarla. Y esa es la cuarta tarea que tendrían. Les digo, son muy sencillas las 4. ¿Dudas? Por ejemplo, profe, la lista de raya, perdón, ¿la rellenamos y la escaneamos y se la mandamos a plataforma de Classroom o...? Sí, a las 2 plataformas, recuerden, la pueden descargar de PDF y si quieren llenarla, la escanean o una foto me pueden mandar, perdón, una foto y o hasta pueden buscar una que esté en documento en Word o en Excel y así la hacen y me la mandan en ese formato en Word o en Excel. ¿Sale? Sí, profe. Entonces, si no hay ninguna duda de mi parte sería todo. Me quedo con los que tengan alguna duda fuera de este tema. ¿Sí? Profe, esa tarea... Ya se pueden desconectar. Muchas gracias. Gracias. Esta tarea es para... Se ve mucho ruido. Esta tarea es para... Se supone que es para 6 de junio. 6 de junio. Perfecto. ¿Sale? Ok, profe, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Profe. A ver, entonces, ¿hay alguna duda Yo sí, bueno, una duda que me quedó de la tarea que hay que investigar de cómo se puede pagar la mano de obra que es por destajo y por semana, pero es también darle los precios. Se trabó Verónica. Le comentaba, profe, que para ver cómo paga la mano de obra por destajo o por semana, ¿también quiere los precios? No. Los precios. A ver, es que se corta mucho, Verónica. Igual si quieres mandarme audio por WhatsApp, porque no se corta mucho y no te entendí. Lo que te entendí es que si es precio por destajo o por semana, que si tenías que buscar los precios o ponerlos ahí, no. Nada más, tú me vas a llenar una lista de raya. Cuando es una lista de raya es cuando estás trabajando por semana, ¿sabes? Cuando estás trabajando a destajo, ahí sí, bueno, sí se hace una lista de raya, pero ahí se pone qué le estás pagando. O sea, le estoy pagando, si hizo, digamos que son 10 metros cuadrados a la semana, son 5 días y medio, porque el sábado pues se cuenta mediodía. O sea, se supone que debió de haber hecho, 55 metros cuadrados, ¿sí? Sí. O sea, 10 cada semana, 10 cada día y 5 el sábado. Entonces hizo 55 metros cuadrados y yo le estaré pagando, déjame te digo, 55 por 70, que yo lo traigo así a 70 pesos. O sea, yo se los pago a 70 pesos, le estaré pagando 3,850. Ay, ya. ¿Sí? Entonces, fulanito de tal
que es maestro de obra y que vino a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ahí le voy a poner en cantidad, en observaciones le pongo que le estoy pagando 55 metros cuadrados de muro y el costo es de 3,850. O sea, el pago más bien que yo le estoy haciendo. Ah, ya. Ujú. ¿Sí? Sí, profe. Y cuando es por semana, pues yo en observaciones no le voy a poner nada y le voy a poner ahí que le estoy pagando 2,300 pesos, porque así le pago por semana. Ah, ¿Sí? ya. Y otra de las dudas que tengo, profe, es, sí, ya es otra cosa muy aparte. Yo quiero barnizar un piso que lo tengo de cantera y pues sí me canso de estarlo lavando cada 8 días y quisiera ponerle como un barniz, pero un barniz bueno, porque me han recomendado barnices a los que usan para fabricar mueble y no quedan, ya echa a perder ahí como 2. No. Mira, yo he utilizado déjame. Hay un barniz, es un sellador, no es barniz. Es un sellador tipo que es repelente al agua, pero no recuerdo ahorita. Déjame, te lo busco aquí rápido. Sí. De hecho, hay uno que dice sellador acrílico de agua. Hay uno que se ve que está sellado, o sea, se ve brilloso. Pero hay mucha gente que no le gusta eso, que se vea brilloso. Y es el que cuando brilloso es un sellador acrílico base agua. Esto no te hace como brillosa. O sea, no se ve que está sellado. Acritec se llama, no sé si se ve. A ver, déjame. Perdón. Se llama Acritec base agua. Obviamente, bueno, paro la grabación porque todavía se sigue grabando la clase.